con unas ilustraciones. Pero, hermanos, ahorita, como les dije, estoy estudiando y leyendo Esdras y estoy leyendo Nehemías y la verdad es que me di cuenta porque no puedo leer nada más. Y dice, pues mire, lee esto. Tengo que entender dónde están y qué está pasando y quién está hablando y por qué se dijo así. Y concluí viendo muchas cosas interesantes que quisiera compartir con usted. Y esta noche va a ser tipo lección de historia más que nada. Pero vamos a titular el mensaje la influencia. La influencia. Encontramos aquí que Dios predice en el versículo 2, dice que nacerá un hijo llamado Josías. Y dice, estamos ahí, ¿verdad? Que el 13:2, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Viene un varón de Dios que mandado por Dios, con palabra de Dios, a encontrar al rey y él dice, altar, sobre ti van a quemar huesos y sobre ti van a quemar el incienso y está haciendo una predicción y nacerá el hombre y se llamará Josías. Hermanos, Josías nace 356 años después. Así que no es que pues van a ser un bebé en la fe y van a ser en el regional. Estamos hablando de 356 años. Estamos hablando, póngase a pensar, estamos hablando en 1500, 1600 y cacho que está prediciendo en el 2023 van a ser un varón y lo van a llamar Josías. Así que es algo impresionante, hermanos. Pero Josías llega en el 641, a reinar. Y él recibe el reino, él tiene 8 años. Vamos a verlo para ir viendo los pasajes. Ve conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 22. Dos de los reyes más influenciadores en el pueblo de Israel fue Josías y fue Ezequías. Y Josías fue el último y trajo mucho avivamiento al pueblo de Israel. Dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 1. Y cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 38 años. Y el nombre de su madre fue Jededida, hija de Adai de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en él en el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así que este hombre llega al trono en el 641. Now, no sé si usted sabe algo. Antes que Cristo, los años iban para atrás. Ahorita vamos para arriba, ¿verdad? El otro año, ¿cuál número va a ser? 2024. En tiempos antes de Cristo, los números eran de arriba hacia abajo. Así que Abraham era de 4000 años antes de Cristo. AC. En English we say BC, before Christ. Cualquier persona que nombra historia del mundo y dice, tal fulano vivió en... Alexander the Great vivió en 330 BC. Ellos dijeron before Christ. Cada persona, cada historiador, cada persona que enseña lecciones usando fechas, él usa el nombre de Cristo. Porque hasta el calendario, hermanos, está conectado con el nacimiento de Cristo. Cristo nace y de ahí comienza para arriba. Entonces, como que es el centro de los años de la historia del mundo, es el nacimiento de Cristo. En los tiempos antiguos, antes de Cristo, está yendo de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, Josías recibe el trono en 641 y él lo tiene hasta el 609. Mire, le pido un favor. Si de repente mis cálculos varían por 1 año, 2 años y los años no son exactos, no se me mortifique. No le estoy dando doctrina, le estoy dando información. Y si no está perfecta la información, de todos modos no cambia la enseñanza nada. ¿Sí me explico? Si ayer, el domingo no era mi cumpleaños, de todos modos este año fue mi cumpleaños. ¿Sí me entiende? Entonces, Josías llega por el profeta de Jehová. Jehová dijo, va a nacer un niño y él va a reinar, y cuando él reina, él va a hacer esto.
Y encontramos, hermanos, que se cumple esto literalmente en 2 Reyes capítulo 25. Bueno, no vamos a tomar el tiempo de verlo, pero dice lo mismo que se predijo que iba a suceder con Josías. Pero lo que pasa es esto, hermanos. Josías llega y Josías, por su influencia, Josías trae avivamiento al pueblo de Judía, a Judá. Él trae un avivamiento increíble. Él capta el corazón de Dios. Él es usado. Le estoy diciendo esto por un propósito. Okay. Hay una razón por la cual estamos enfocando en Josías para llegar más adelante con la historia que nos va a llevar a Esdras, Nehemías, Esther, Ageo. Todos están conectados, pero tienen que entender cómo están conectados. De hecho, la información de Esther tiene que ver cuando están viviendo en Persia, Persa. Pero anyway, de todos modos vamos a ir viendo que este hombre, lo que él hizo es que él trajo avivamiento a su pueblo. Él hizo tantas cosas que cambiaron. Israel a Judá fue impresionante. Y vamos a ver nada más por lo menos una cosa. Versículo del capítulo 23. Versículo 1. Voy a algo. Por favor, téngame paciencia con la introducción. Todo el sermón va a sentir introducción, pero vamos para allá. 23:1, segundo rey. ¿Están ahí? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Es que su papá, su abuelo, no eran buenos reyes. Y se había perdido la influencia de la ley de Jehová allí. Y él comienza a sacar la ley que fue hallado en el templo y él comienza a leerla. Su abuelo lo puso a un lado. De hecho, él martirizado su abuelo a cualquier persona que estaba interesado en leer y enseñar ese libro. Pero Josías llega y él llega con el fuego de Dios porque él está cumpliendo una profecía de 350 años antes que va a llegar uno que se llama, hasta el nombre dijeron, que se va a llamar Josías, que sobre este altar él va a estar haciendo esto. Y él llega al trono a los 8 años. Creo que es a los 16 él comienza a sentir y hacer avivamiento en el pueblo. Y la cosa mayor que él hizo es que él sacó la palabra de la ley de Jehová. Él instituyó la educación religiosa donde ellos estaban enseñando principios de la ley. Él había visto los efectos devastadores de la idolatría. Él había visto que el país fue la ruina y él fue un rey de acción. Y él no era de cruzar los brazos. Él dijo, vamos a hacer algo. Y él removió y él pulverizó. Él hizo polvo de los altares paganos allá en los montes, los hizo polvo. Los altares, ¿se recuerda que Salomón al final adoró a Ashtoreth con sus mujeres que desviaron su corazón y él adoró? Y dijo, no me importa que fue Salomón, esos van para abajo, y destruyó los altares de Salomón. Dijo, estamos en serio, vamos a limpiar casa. Y él cumplió muchos profecías que habían sido. Y él trajo, como dice, un avivamiento y un empujón de gloria al pueblo. Él hizo tantas cosas. Pero hermanos, mientras él está en el trono, en el 613, ve que va para abajo. 641, 640, 630, 625. Si lo puede levantar un poco. 613 nace un joven. Su nombre es Daniel. Daniel nada más tenía 4 años cuando Josías ya no era rey.
Pero hermano, su influencia no desaparece de hoy a mañana. Si el mundo si la iglesia va al mundo, siempre va a haber uno o dos que siguen echándole ganas por tu influencia, por tu enseñanza, por tus oraciones, que se le quedó en el corazón de aquella persona. Aunque el grupo va para el mundo, siempre hay una buena influencia. Y Josías trajo avivamiento y desafortunadamente no era suficiente para que el próximo se mantuviera en el avivamiento, y el próximo echó a perder a todo en el pueblo, en el país. De hecho, la Biblia dice: Sedequías fue llevado a Babilonia y masacraron a sus hijos delante de él y le quitaron sus ojos. ¿Se recuerda? La última cosa que vio ese rey era sus hijos por lo malo que él había hecho. Pero Josías, mientras vivía, fue una influencia en un joven. Un joven que recibió más profecía y más revelación del futuro del mundo entero que cualquier otro hombre. Daniel el joven lo llaman Daniel el profeta, donde él predice todo el futuro de lo que va a estar sucediendo y nos hace saber cómo va a ser. Claro, no cada detalle, pero él llega hasta hablar del milenio, de la tribulación. Un joven Daniel. ¿Pero por qué, hermanos? Fue por la influencia de un Josías. Que cuando él murió, es posible que cuando él murió, él vio desorden. Él vio el pueblo, todo el gran labor que él hizo. Él vio el pueblo regresar a lo que él los había sacado. Tal vez toda cosa, pero quedó en el corazón de uno. Y ese uno hizo un impacto para Dios. Tal como en el tiempo de Cristo. De cuando termina nuestra historia, terminamos en el año 400, unos 200 años después. Faltan 400 años para la llegada de Jesús. Y durante esos años no hay ninguna palabra de Dios. No hay ni un profeta que llega. No hay nada. Y Dios ocupa que un joven se levanta y echa ganas y prepara el camino de Dios. Aunque no hubo nada. Y su nombre es Juan el Bautista. Así que, hermanos, nunca menosprecia tu labor en el Señor, porque no sabes a quién estás impactando. Encontramos, hermanos, aunque Josías hizo un gran trabajo, el próximo no echó tantas ganas. Y en el 597 Babilonia llega y conquista Jerusalén, conquista toda la área. Los que quedaron, los israelitas fueron llevados por los asirios 200 años antes, pero los de Judá, los dos tribus quedaron vivos y el rey Josías era sobre ellos, pero no era suficiente. Son llevados esclavos a cautiverio a Babilonia. Y Lamentaciones habla, hermanos, Lamentaciones narra la barbaridad que sucedió, la manera que las casas fueron quemadas y las mujeres fueron violadas y el templo fue quemado y todos los utensilios que Salomón había puesto allí son llevados a Babilonia en el 597. Aunque hizo un gran trabajo. Pero la Biblia nos hace ver, Daniel, can you help me out? Nos hace ver que Dios los deja terminar su tarea de cautiverio y en el 539 los persas llegan, según Daniel 5. Cuando ya la mano sale y escribe en la pared, mene, teque, y todo lo más de lo que dice, no lo tengo memorizado. y Daniel le dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, tu tiempo ya se acabó. Desviaron el río que venía debajo de los muros y lo desviaron. Las tropas llegaron allí en esa noche, conquistaron los persas a Babilonia. Y en Babilonia están los de Israel, bueno, si quiere llamarlos de Judá. Son miles y miles que fueron llevados. Los únicos que quedaron allá donde quemaron el templo, donde quemaron las casas, donde mataron, los únicos que quedaron eran los pobres.
Primero llevaron los educados y luego hicieron otro viaje. Creo que fueron los militares que llevaron y por fin quedan los pobres, pero Babilonia ya fue conquistado por los persas. Can you guys move down some? Can you guys move down some? El pecado por fin, el castigo por fin se cumplió. Lisa, can you come on up here, buddy? Alex, can you come on up here, please? Cuando los persas ganan, Dios ya estaba haciendo una gran obra. Zerubabel significa nacido en Babilonia. Cuando estaban ellos en el cautiverio, nació, pero nació con mucho ánimo. Y la Biblia dice que llegó al corazón de Ciro de dejar que esos regresaron a Judea, a sus áreas ahí donde estaba su templo en el 539. Zorobabel lleva un grupo y están nombrados en la Biblia que son unos 43,000 y luego unos 7,000 siervos. 50,000 personas regresan. Pastor, solamente había 50,000 que estaban en Babilonia de ellos. No, hubo mucho más. Doble, triple, pero pues le gustaban la vida ahí. Ya estaban haciendo buen business, aunque eran tipo esclavos y cautiverio, pues ellos aunque estaban bajo el dominio de alguien más, ellos le daban libertad y estaban ganando la buena feria y le estaba yendo bien y muchos no quisieron regresar. 539, ¿verdad? Así, entonces, lleva 50,000 para allá y él comienza a edificar la fundación del templo, que estaba destruido por ¿quién? Nabucodonosor. Vamos a llamarle hermano Nabu. No es hermano. Vamos a llamarle Nabu, ¿verdad? Entonces, así es. Pero hermanos, quiero que ustedes piensan que cuando salieron ellos de Babilonia y regresaron ellos a Judá para otra vez Jerusalén hacer su templo, Daniel no regresó. Daniel se quedó en la Casa Blanca. Daniel fue un hombre muy honrado por los inconversos. Y no era un hombre, como dice, voluble, sino él se paró y él dijo, yo no puedo comer esa carne. Yo no puedo beber esa bebida. Yo no puedo tocar nada que ha sido ofrecido a dioses falsos. Y lo respetaron. Y él estuvo allí, hermanos, durante el reino de unos 4 o 5 reyes. De hecho, él nunca sale de Babilonia. Pero Daniel, estando en Babilonia, fue de mucha influencia. Porque la Biblia dice en Isaías 44, no vayan ahí, 28, Dios predijo y Dios dijo, Ciro es mi pastor. Y Ciro era el rey de Persia. Y la Biblia mandó decir desde 150 años antes, tal como Josías, 350 años antes, nació que iba a llegar y iba a predicar y iba a hacer todo eso. Ahora predice Dios que 150 años antes que va a nacer un Ciro. Y Ciro, por alguien supo que Dios lo nombró y que él iba a ser pastor para Jehová. Pastor es alguien que guía. Pastor es alguien que apacienta un grupo de personas. Y Ciro es el que dijo, hey, yo quiero que ustedes regresen a su terreno. Yo ya soy el rey, ya Nabucodonosor ya no está, nosotros le conquistamos. Yo quiero que ustedes regresen a su lugar. Y hermanos, es impresionante cómo Dios, después que salieron, después que Babilonia le ganó, los sirios ganaron a Babilonia, que Dios levantó un hombre que él supo lo que era su papel allí en ese tiempo. ¿Y cómo lo supo? Por el mismo Daniel. Hermanos, Daniel tenía un espíritu superior. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que cuando él oraba, Dios le mandó un ángel para contestar su oración. Hermanos, no era cualquier hombre. Y hermanos, la vida de Daniel, léalos, ¿qué son? 6, 7, 8 capítulos. Léalos sabiendo que estás viendo a un joven quien
su vida fue impactado por un rey santo. Daniel fue influenciado por Josías y ahora Daniel está en Babilonia, pero ya los babilonios perdieron, ahora los persas están allí y ahora los persas están controlando todo y cuando él está allí durante unos 4 o 5 diferentes reyes, la mano de Dios está sobre él. Dijeron, no puedes orar a ningún otro Dios, solamente al rey. Y él dijo, yo voy a orar. Y lo echaron en un foso. ¿A qué foso lo echaron? A los leones. ¿Y los leones lo comieron? No. Esa noche el ángel le dio náusea, que no tenía ganas de comer carne. Y no le hicieron nada los leones. Daniel fue un gran varón de Dios. Y hermanos, en medio de haber visto su propia familia maltratada, en medio de ser sacado de su pueblo, estaba a 700 millas de donde él nació, ya es en otra cultura, él es en otro lenguaje, él es en otra ropa, otra comida. Él se paró por Dios como pocos y todo regresa. Si estamos en el 539 y estamos en el 641, estamos hablando de unos 100 años después, estamos viendo en Daniel la influencia que tuvo Josías en su vida. Claro, él nada más tenía 4 años cuando Josías fue sacado, pero Josías dejó reglas, Josías dejó enseñanza bíblica, Josías dejó orden religioso, Josías dejó el mundo como debía de haber ido, y todo eso influenció a Daniel. Y tuvimos un tremendo siervo de Dios, por un rey, escuche, por un rey, cuando él terminó, el mundo se desenfrenó y probablemente pensó, yo no hice nada, yo soy un fracaso. Yo hice tantas cosas y ahora mire, no funcionó para nada. Oh, Josías, por tu influencia llegó uno de los mayores y más grandes varones de Dios de parte de un joven que comenzó a los 15 en Babilonia y todavía a los 85, 70 años después, él está sirviendo a Dios. A los 15 dice, yo no voy a tomar esa comida, yo no voy a beber ese vino. A los 15 dijo, yo no voy a hacer eso. Y a los 85 dijo, yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Y fue alguien muy, muy grande. Esdras es nacido durante el cautiverio. Cuando están en Babilonia, Esdras no conoció a Judá. Él no conoció el templo que se destruyó. Él no vio las casas quemadas. Él nació durante el cautiverio, antes que después, pues. Y aquí en el 458, estamos hablando de unos 100 años después, nacido en cautiverio, él va a Artajerjes y él arregla con él para regresar y para poner en orden la obra de Dios allí en Judá. De hecho, quiero que vean un pasaje. Ve conmigo a Ageo 1. Ageo 1. Qué bonito nombre le dieron a ese varón, ¿verdad? Ageo. Está feo, Ageo. Ageo capítulo 1. Casi llegando a Malaquías, unos 10 páginas antes. Ageo capítulo 1. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos.
Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentéis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los reyes: meditad sobre vuestros caminos. Subed al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondrá a ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo que está pasando es esto. Cuando Zorobabel va para allá y él comienza a edificar la casa, lo dejan media hecha. Y los 50,000 que fueron con él de regreso ya estaban trabajando, ya hicieron sus casas artesonadas, ya le estaba yendo bien. Y él dice: ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Fueron mandados allá y mi casa está todavía a la mitad hecho y tú estás viviendo en un palacio. ¿Qué haces? Es malo que voy a hacer. Como no has honrado a mi casa, voy a hacer que trabajen y saquen poco. Voy a hacer que tus bolsas tengan roturas para que no le quede nada, porque mire, estás viviendo como un rey y mi casa todavía no se termina. Así que Ageo está hablando por Dios a aquellos que subieron con Zorobabel para edificar la casa. Esdras, cuando él va para terminarla, y luego Nehemías va con el fin de poner las ¿cómo se llama? Los muros, exactamente. Pero eso es lo que más me llama la atención. Más me llama la atención. Deja ver. Mr. Luna, ¿puede venir? You know Esther? ¿Sabe quién es Esther? Mire, Esther, póngase para allá. No usted. Véngase en medio. En el 483, póngase en medio de ellos. El libro de Esther cubre nada más 10 años. Y esos 10 años son cuando están en Persia. Y Esdras 4:6, véalo conmigo, Esdras 4:6. Yo sé que estamos hablando de Esther, pero quiero que lo vean. Espero que no lo estoy aburriendo, pero es muy, muy importante que entendamos esto. Esdras capítulo, dice 6:4, 4:6. 4:6. Esdras capítulo 4, versículo 6. En el reinado de ¿quién? Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes se escribe en Bislam y Tradis y sigue hablando. Pero hermanos, Asuero pone a Esther en Persia cuando este grupo subió de Persia y se fueron para allá y no terminaron la obra. Ella se quedó con su tío, padrastro, Mardoqueo, y todo lo que usted lee en los capítulos de Esther está sucediendo aquí en Persia cuando estos habían regresado un buen grupo y todavía no terminan la casa de Dios. Así que los que quedaron aquí en Persia, ¿qué quería hacer Amán con los judíos que quedaron? Matarlos. ¿Se recuerda? Querían matarlos. Cuando quedaron en Persia, querían matarlos. Es que ella todavía estaba allí, todavía no había regresado, todavía la casa de Dios no estaba terminado. Y Esther está en medio de este ambiente con estas personas. Y es muy, muy interesante. Ahora, hermano Carlos, véngase, écheme la mano. Y por fin, Nehemías, estando en Susa, él está con Artajerjes. En el 4:45 es cuando él habla con el rey y el rey dice: ¿por qué estás triste? Y él dice: ya me trajeron a Unaní, me trajo información que mi pueblo está mal, todavía no terminan lo que deben de ser, y yo quiero regresar allá y yo quiero proteger. Es en el 4:45. Unos 59 años después que todo comenzó para ir terminando lo que quería Dios hacer ahí en su pueblo. Así que, hermanos, encontramos
una serie de información que se conecta para entender la influencia. Ciro fue que comenzó que todo, Zorobabel comenzó a ir allá y comenzó a edificar otra vez el pueblo, el templo. Y todo fue por la influencia de Daniel, porque Daniel quedó en Persia, Babilonia, que se hizo persa, quedó ahí toda su vida, murió allí y su influencia fue en Ciro. Y la influencia de Josías fue en Daniel. Y Daniel estuvo en Babilonia, Guión, Persia, en esa área. Él estuvo ahí toda su vida, todo el tiempo que él existía. Él estuvo ahí, él murió allí y él fue de increíble influencia. Quiero animarle que un día sentarse y leer el libro de Daniel de tapa a tapa. Creo que son 12 capítulos. Léalo y medítalo. Cuando él es llevado primero, él es llevado cuando él es un joven y él termina en Babilonia. Pues él nace en el 597, él va a Babilonia y él tiene pocos años y luego él está allí todo el tiempo y ve cómo se comporta estando él allí. Y todo viene, mi hermano, todo viene por la influencia de un hombre sagrado que se conoce por Josías. Así que encontramos, hermanos, Nehemías desde Susa. Nehemías habla con Artajerjes en su año 20 de su reino. Y Nehemías habla con Artajerjes y Artajerjes, ve, échale ganas, que Dios le ayude. Y él va y en 52 días los muros son edificados. 52 días. Hay un capítulo, perdone que no lo anoté, hay un capítulo donde fulano hizo esta parte de la puerta. Fulano y los fulanos estos hicieron esta parte. Lo que hizo es agarró los que vivían, vamos a suponer que esta es la puerta del pescado, así lo llamaban. Yo creo que eran 10, 12 puertas en Jerusalén. Esa es la puerta del pescado. El que vivía cerca de la puerta del pescado decía, échale ganas en la puerta, ponga de tu parte. Y la Biblia dice que todo el mundo cooperó para trabajar en eso. Y en 52 días terminó los muros alrededor de Jerusalén. Pero hermanos, es increíble el ciclo y cómo todo está conectado. Jeremías también predecía, Jeremías también hablaba de todo lo que estaba pasando aquí y iba a estar pasando. Así que la influencia, hermanos, nunca se termina. Nosotros sabemos que Ageo habló con ellos, estando ellos donde Dios quería llevarlos, y él les dijo, ¿sabes que están mal? Tienen que hacer un cambio en su vida. Desafortunadamente eran 3 viajes en total, pero gracias a Dios se levantó otra vez todos los muros, todo el pueblo, todo el templo. Y cuando pusieron los fundamentos, nada más las bases, dice que los viejitos lloraron, chillaron. Los jóvenes se alegraron. Tenemos un templo, somos tan bendecidos. Dios nos usó a edificar el templo. Y la Biblia dice que los ancianitos estaban llorando. ¿Sabe por qué estaban llorando, hermanos? Mire, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta cooperación, todo quedó como no se imagina quedó. Pero cuando estaban haciendo la fundación, ni siquiera el resto, algunos estaban llorando y otros estaban regocijando, los jóvenes. ¿Por qué? Han estado en el tiempo de Salomón. No en el tiempo de Salomón, sino habían visto el templo de Salomón y la grandeza y la majestad y lo precioso que fue. Y ahora haz de cuenta la Casa Blanca. Y ahora que van a edificar una casa de cartón, aunque no fue, pero para que me entienda la ilustración. Todo el resultado de ¿qué? De pecado. Ese trono de 12 leones, ese lugar tan majestuoso, ese lugar que venía de todos lados para verlo, y wow, y dijo la reina Sabá, dichosos los hombres que están en tu presencia, que están viendo esto y escuchando tu sabiduría, wow. Y ahora esos ancianitos que habían visto la gloria de Dios
templo, vieron la fundación de esto y comienzan a llorar, sabiendo, estuvimos mucho mejor. Recibimos mucho más bendición. Dios estaba dándonos algo mucho más grande y ahora tenemos algo tan triste por nuestro propio pecado. Estaban viviendo con las consecuencias. ¿Pueden regresar al templo viejo? No. Así que hermanos, espero que no los aburrí, pero mientras usted lea estos libros, mientras usted medita en estas cosas, usted puede captar cómo estuvo la cosa. Eso es lo que más me fascinó. Esther estaba en Persia, ella estaba y todavía no regresaba su familia ni todos los judíos, y los judíos que se hablaban ahí que los iban a matar no eran los 50,000 que regresaron a Jerusalén, sino los que se quedaron, los que le estaba yendo bien, y fueron ellos que casi fueron anihilados. ¿Se dice? ¿Anihilados? Casi perdieron sus vidas, pero ella con Mardoqueo oraron y ayunaron y el rey levantó el cetro y usted sabe la historia, pero ella estuvo en medio de todo esto, estuvo ella y gracias a Dios tuvo un buen fin esa historia y un día vamos a ver el resultado de todo esto. ¿Están contentos, hermanos? Gracias, hermanos, por lo menos hoy no durmieron, Regrésame eso.